función que ejercen, me lleva a al tercer elemento, que tiene que ver con el responsiveness, que tiene que ver con la responsabilidad. Es decir, si yo tengo la posibilidad de castigar a alguien que lo ha hecho mal, imagínate que luego te castiguen por tu manera de gestionar, te tienen que directamente, ¿no? Pero puede ser que si no está claro por qué te eligieron, por ahí inventan cualquier cosa para castigarte. Pero si tú claramente dices, yo me comprometo a hacer A, B, C y D, el día que te vayan a la siguiente elección y tú quieras ir a la reelección, la gente va a hacer lo que se llama voto retrospectivo, va a evaluar la gestión, aquello que tú hiciste, y si lo hiciste bien, y eso sería bueno que los ciudadanos lo tuviéramos en cuenta, si un político lo hace bien, está bueno premiarlo. Ahora, si un político lo hace mal, tenemos que tener la oportunidad de castigarle en las urnas, es decir, no dándole la confianza por el siguiente periodo. Si no existe la reelección, este ejercicio es muy complicado de hacerlo. Pero si no existe la reelección y no podemos hacer este ejercicio, es muy difícil que asuman sus responsabilidades, porque la responsabilidad se diluye, cambian de cargo y entonces en el próximo cargo empezamos de cero otra vez. Y yo creo que estos elementos ayudarían, si los tenemos presentes, a, de alguna manera, mejorar el funcionamiento de la democracia a nivel local, que va más allá de hacer elecciones, que tiene que ver con cómo se hacen esas elecciones y cómo se ejerce el poder político. Y el último elemento que a mí me parece importantísimo son los ciudadanos. Vieron que hay toda una tendencia a creer que los políticos vienen de un planeta que se llama corruptón y los ciudadanos somos del mundo de los ángeles, ¿no? Y ya saben que esto no es así. Los políticos vienen de la sociedad que lo elige. Por tanto, estaría bueno que los ciudadanos también se ocupen de sus tareas, ¿no? Que los ciudadanos nos ocupemos de nuestras tareas. Y a nivel local esto está más claro, ¿no? En el sentido de informarnos, participar, debatir y controlar. Y creo que la ciudadanía activa en América Latina es algo que está ahí, pero que no todos hacemos. Hay gente que lo hace, pero no todos hacemos. Por tanto, me parecería que generar espacios de debate, de discusión, de socialización, de formación de ideas, es una tarea que a nivel local todavía tenemos que trabajar mucho, pero que pueden ayudarnos a construir y a vivir en una democracia en donde todos, independientemente del lugar donde vivan, puedan decir que viven en una democracia. Yo lo voy a dejar aquí. No tengo idea de cuánto tiempo les he aburrido con mi exposición, pero estoy abierta a vuestros comentarios, sugerencias, críticas, intercambio de ideas, y espero que estas reflexiones hayan servido, aunque sea para provocar algún pensamiento en ustedes. Muchas gracias. Un comentario muy breve porque me parece que en este momento el foro es de Flavia y me parece que ustedes tendrán muchas preguntas que hacer. Yo les puedo asegurar que la conversación que tuvimos Flavia una hora antes del evento no tuvo nada que ver con Querétaro, y por lo tanto todas las cosas que Flavia dijo, si se asemejan a lo que pasa en México y en Querétaro, no fue culpa nuestra, es idéntico, pero bueno, no importa, ¿no? Me parece que una de las cosas que le agrada a todo investigador, y que entonces lo voy a decir, es que el planteamiento que ella hace genérico para América Latina se ajusta para Querétaro, por lo menos. En términos generales, la descripción que ella da de esta indicadores que no corresponden los nacionales con los locales, corresponde claramente para el caso mexicano y corresponde para Querétaro también, haciendo especial énfasis en algunas cosas, pero que no las voy a hacer, yo tendré mis espacios después. De hecho, el maestro Luis Alberto Fernández y yo, que venimos trabajando juntos hace un buen rato sobre estos temas, participamos en la red de calidad de la democracia. Yo fui, para el caso de Querétaro, responsable en lo que llamamos nosotros la dimensión electoral, y él está trabajando ahorita activamente con un grupo de estudiantes en la dimensión de accountability o rendición de cuentas. Bueno, no le gusta la traducción, de accountability. Entonces, y bueno, un poco el objetivo de esta red nacional es dar cuenta de estas diferencias, es decir, hacer una medición alternativa a la que mencionaba
Flavia, alternativa, complementaria, etcétera, es decir, es otra medición, pero lo que encontramos, porque ya salió el mapa del ámbito electoral, lo que encontramos es que a nivel de los estados se pintan de colores distintos. Es decir, lo que Flavia dice para América Latina es muy claro para el caso de México y los datos que ella muestra son contundentes. Quizás hay una extraordinaria convergencia entre lo que Flavia está haciendo ahorita en su proyecto de investigación y lo que estamos nosotros trabajando aquí en la facultad, y quiero resaltar esa convergencia, no solamente por lo que el maestro Ramírez decía al principio de la importancia de la sinergia institucional, que por supuesto es súper importante. A veces los estudiantes se quejan de que vayamos a congresos y más redes y más porque los dejamos, pero en verdad es en esas redes y en esos congresos donde nos enlazamos para saber por lo menos que lo que estamos haciendo es lo que está haciendo todo el mundo, o es mucho mejor que lo que está haciendo todo el mundo, o estamos verdaderamente en la lona y entonces nos vamos a trabajar más activamente. Por eso es importante que de repente nos desaparezcamos del aula. Sin embargo, me parece que la preocupación en Querétaro está gira. Claro, nosotros trabajamos en México. El trabajo de Flavia es de una dimensión impresionante porque está trabajando para toda América Latina y llegar a estas conclusiones son muy importantes. En el caso de México, que es el trabajo más fuerte que hacemos Marcela, Luis Alberto y yo, que somos los que trabajamos más juntos en esta temática, hemos descubierto esa coexistencia y nos han preocupado dos cosas que solamente las menciono para abrir tema de conversación en otros momentos. Buena parte de los presentes aquí son mis alumnos, así es que lo podemos discutir luego en clase. Eso existe, y existe en México, y existe en Querétaro y a nivel de los municipios. O sea, si seguimos la comparación entre los espacios nacionales, los locales a nivel de gobierno y luego los subnacionales, que serían los espacios para nosotros municipales, existe. Y no es lo mismo la rendición de cuentas, la accountability y todo lo que quieran ustedes hablar de dimensiones de la democracia aquí y en Tolimán, Cadereyta o San Joaquín. O sea, Tolimán lo menciono porque he publicado dos cosas sobre Tolimán, entonces me sale muy rápido. No tiene nada que ver con cuestiones peyorativas. La pregunta que nosotros nos hacemos, y hemos estado trabajando en eso, y es un poco la pregunta que yo dejaría, comparto absolutamente todo lo que dijo Flavia, incluso el quehacer me parece que es fundamental, pero como soy socióloga, es esa parte que no puedo dejar que mi licenciatura es en sociología. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y entre los trabajos que hemos hecho los tres colegas que he mencionado, Luis, Marcela y yo, hemos detectado que hay tres cosas que tenemos que relacionarlas y que no acabamos todavía de conjuntarlas teóricamente para entender el por qué subsisten estos niveles y cuáles son sus implicancias, como dice Flavia, ¿no? Primero, el asunto de las reglas. Como buenos neoinstitucionalistas, los tres estamos muy preocupados, no solamente porque las reglas cambian en distinto ritmo en los estados y a nivel subnacional, ahí pensando básicamente en los espacios estatales, porque los espacios municipales no hacen leyes, hacen solo reglamentos. Hay un desfase en la historia de este país e incluso en el proceso que nosotros hemos denominado como el inicio del proceso de transición. Ahí tenemos un debate, pero digamos de 77 a la fecha, 1977 del siglo pasado a la fecha. Hay un desfase en la aplicación de las reglas, pero sobre todo el carácter mismo de las reglas. Incluso en el ámbito electoral subsisten estados con reglas electorales francamente bastante atrasadas y otros estados con reglas electorales mucho mejores en este concepto, incluso a nivel de las reglas, sin entrar al asunto de la aplicación, que es otro tema muy difícil. Esta coexistencia de reglas hemos pensado nosotros tres, bueno, yo asumo mis propios errores, pero siempre quiero incluir porque lo hemos discutido los tres mucho, que esta coexistencia de reglas genera incentivos equivocados, genera incentivos para donde no deberían de estar, y eso hace, digamos, para contestarlo en blanco, que convenga más violar la regla que respetarla, porque los incentivos de violarla son más altos que los de respetarla. Y esto está generando prácticas, justamente, que no corresponden, prácticas autoritarias, porque las prácticas democráticas resultan demasiado costosas. Y esto tiene que ver, en parte, porque las reglas no están fasadas. Es decir, me refiero a las reglas nacionales y estrictamente electorales. En todos los ámbitos es igual, pero en todos los ámbitos no puedo hablar.
Hay otro elemento que hay que casar con este asunto muy complicado. Esto ya de por sí es bien complicado. Cómo la inconsistencia entre las reglas nacionales y las estatales generan incentivos para no respetar las reglas, ni las nacionales ni las locales. En eso hemos estado trabajando mucho en el ámbito electoral. Hay otro elemento bien importante que son los distintos niveles, no sé, capital social, estoy pensando en un nivel de asociatividad, nunca voy a pronunciar eso, por eso digo capital social. Es decir, la sociedad civil de los distintos estados tiene distintos niveles de historia de asociación, de luchas compartidas, y entonces llegamos a la conclusión en algunos estados, en general en el país, pero en algunos estados la situación es todavía peor, que tenemos lo que Przeworski decía en este viejo texto de finales del siglo XX, que habíamos construido en América Latina un monstruo. Te acordarás ese texto de Democracia Sustentable que decía, en América Latina hemos creado un monstruo, hay democracias sin ciudadanos. Que de alguna forma, aunque esto lo dice Przeworski como al, no sé, 2000, no me voy a acordar, de alguna forma ya lo había dicho O'Donnell, a quien me parece que ha hecho una extraordinaria aportación a América Latina, un personaje que ya dejó de existir, pero que nos dejó mucho y tenemos que seguir trabajando sobre él, yo lo admiro mucho, cuando él habló de democracias delegativas en América Latina en 1994, en un textito casi que pudo haber pasado desapercibido y que en mi opinión marcó la agenda de discusión de todo esto. Ya lo había dicho O'Donnell, qué tanto lo podemos mejorar, etcétera, pero ya lo había dicho O'Donnell. En América Latina tenemos una cosa muy rara, a lo mejor el nombre no fue muy afortunado porque todas las democracias son delegativas, sin embargo no se refería a eso, se refería a una democracia sin ciudadanos, como luego lo bautizó Przeworski. Ese es otro tema, cómo hay distintas tradiciones de capital social, permítanme decirlo así, aunque yo sé que tiene muchísimas confusiones el concepto, en los distintos espacios nacionales, subnacionales, etcétera. Y bueno, una nueva idea que apenas estamos introduciendo en el modelo de la confusión, les digo yo, más que de la explicación, queremos construir un modelo que explique por qué pasa, y cada vez que metemos una nueva variable yo creo que es más confuso, pero así es la investigación, si no sería muy aburrido. Es el asunto de las ideas sobre la democracia. A partir de un trabajo que a mí me parece que fue genial, pero qué mal que lo diga yo, pero lo dijimos los tres y entonces peor está de mal, ¿verdad? Un trabajo que hicimos para el IFE y que yo creo que significó mucho en la carrera académica de nosotros tres, de Marcela, de Luis y el doctor Emilio Millán también, por supuesto, y de mí, sobre la abstención. Nos metimos en una discusión que me parece que tiene que ver con este asunto de la idea de democracia. Lo que nosotros planteamos es que no todos los ciudadanos de este país somos del mismo tipo, tenemos prácticas del mismo tipo. Hicimos una clasificación entre ciudadanos modernos, premodernos y posmodernos que hemos ido modificando, que el primer modelo fue un poquito rígido, cuadradón, pero que el resultado de la investigación nos permite llegar a la conclusión de que no estábamos bien, que no son actores, son prácticas. Lo que tenemos permanentemente son actores modernos que viven en este mundo, en este planeta, y que tenemos prácticas modernas, premodernas y posmodernas, dependiendo de los espacios, diría Bourdieu, de los hábitos. Hay hábitos donde tenemos que ser modernos, hay hábitos donde tenemos que ser posmodernos y no nos llevan a bailar, y hay otros donde somos posmodernos porque esto es lo que toca. Esta idea nos llevó a pensar que tenemos, y con eso cierro ya mi intervención, tenemos los ciudadanos en México, probablemente en América Latina, pero yo no me atrevo a tanto, una idea de la democracia diferenciada, mientras que algunos están encantados porque la democracia genera pluralidad, discusión, y no se pone de acuerdo el Congreso, y yo digo, mejor vamos a ver de todo. Otros dicen, no, no puede ser, que se pongan de acuerdo, queremos un partido que domine, mayorías absolutas para que puedan llevar a cabo la reforma laboral que acaban haciendo. ¿Tenemos discusión o no tenemos discusión? Los dos aluden a la democracia, pero estamos hablando de cosas distintas. Entonces, lo que estoy trabajando en este momento es la idea de recorrer como una especie de historia de las ideas políticas en México, pero la historia de la idea de la democracia, desde Leona Vicario, la Josefa, Morelos, por supuesto, Madero, etcétera, etcétera, hasta ahorita. ¿Qué idea de democracia tenemos los mexicanos? Porque es muy curioso que cuando se nos pregunta
Por ejemplo, si preferimos un gobierno eficiente a uno que discuta todo con la población y que someta a consideración, decimos que uno eficiente, aunque no consulte nada. Pero nos decimos democráticos. Entonces queremos una democracia eficiente que no debata, que no sé qué, que el que gana, gana. Es raro. Entonces, ¿de dónde viene esa idea? Y yo creo que la combinación de estas tres cosas que acabo de describir, que comparto creo con mis compañeros de que más que un modelo explicativo es ahorita un modelo que nos está generando desexplicación, tiene que ver con eso que pasa, esos espacios diferenciados, la inconsistencia entre las reglas nacionales y locales, la falta en realidad de una sociedad civil equivalente en todos los espacios nacionales y finalmente ideas de la democracia que son contrapuestas. Nuestros resultados de la encuesta sobre la democracia a nivel nacional y a nivel de Querétaro muestran unas disparidades impresionantes que hay que discutirlas. ¿Por qué a nivel nacional tenemos una visión de la democracia y en Querétaro otra? Y seguramente en Guerrero y en Chiapas hubiera sido otra, pero hicimos nuestro trabajo a nivel nacional y nada más de Querétaro porque nos trabajamos acá. Entonces, creo que el asunto está en el mundo de las ideas, en el mundo de las reglas y en el mundo de la sociedad civil. Por ahí podríamos buscar la explicación de esto que menciona Flavia y que estoy totalmente de acuerdo con ella, existe aquí en México y en los espacios nacionales y en América Latina, pues ella tiene la evidencia. Muchas gracias a Flavia por venir, por Está abierto el espacio para los que quieran hacer preguntas, para la doctora Freidenberg, que tiene que aprovechar, que nos ríe todos los días. Levanten la mano y Beto nos va a hacer el favor de, Fernanda, de darles el micrófono. Bueno, soy Fernanda, estudio políticas y estoy en quinto semestre. Y bueno, cuanto a los comentarios que usted había hecho sobre hace falta construir medios de debate y demás para fomentar una democracia o consolidarla, yo he estado pensando que más que crear debates se deben de crear organizaciones autónomas, como bien lo decía la profesora Marta Gloria, para fortalecer una democracia en América Latina, ¿no? Pero organizaciones autónomas que estén dirigidas a la prevención, al capital humano, al capital social que decía, ¿no? Mejorar las relaciones, porque precisamente hoy en clase vimos un tema que decía acerca de la falta de confianza que tenemos hacia las instituciones nosotros, y que la mayor institución en la que creemos es en la familia. Y entonces, primero creo que tenemos que crear y fomentar organizaciones autónomas donde la confianza se vea dirigida hacia los partidos también, ¿no? Y también sean esos contrapesos para los abusos de poder y no se den esos cacicargos que se dan en los municipios. Y bueno, pues más bien era como ustedes qué opinan, ¿no? Acerca de esta idea que yo tengo acerca de las organizaciones autónomas, y en el caso de México, el hecho de que la institución en la que más se confía sea en la familia, esto cierra totalmente a que nosotros participemos o demos más o cooperemos con los demás, porque ante la gente extraña no confiamos, entonces eso no hace que cooperemos. Gracias. ¿Te doy la palabra? Sí. Ella las juntará, las Bien. Hola, buenas tardes. Bueno, igual comparto parte de lo que la compañera, bueno, soy Adrián Moya, recién egresado de aquí de la facultad. Bueno, lo comentábamos César y yo, y lo hemos comentado en los últimos días, más por lo que comentamos en la semana pasada, ¿no? Nosotros más que nada, bueno, ya personalmente, yo veo el problema muy arraigado en lo que es las personas. Decían que nos falta ser ciudadanos. Bueno, yo ni siquiera veo ciudadanos, yo aquí veo habitantes, o sea, nuestra ciudad tiene muchos habitantes, pero no tiene ciudadanos. O sea, aquí voy a votar el 1 de julio, venga, ¿no? Ya hice mi parte. Podemos hacer instituciones, podemos fortalecer los partidos, podemos tratar de incrementar la confianza, pero pues tenemos gente a la que de verdad, o sea, pues cada 6 años o cada 3 años, pues viven, y ha sido así toda su vida de ellos, abuelos y bisabuelos, que los utilizan por un tiempo de 6 meses, en lo que obtienen lo importante que es su voto,
y al final de cuentas son desechados. Entonces con el tiempo, y eso digo, mencionaba desde Morelos y eso, o sea, la revolución y el golpe y vamos todos con la Virgen de Guadalupe, o sea, al final de cuentas fue un proceso en el que los utilizaron, se obtuvo un provecho de ellos, la gente así en general, el grueso pues de la población, y se quedan en el olvido, ¿no? el resto de los años, y solamente cuando se les vuelve a necesitar es cuando pues se juega con la promesa, con la propuesta, que todo va a salir bien, y se vuelve a estancar otra vez pues lo que ha sido siempre nuestra vida, ¿no? Y pues yo digo que más que crear instituciones, tratar de crearnos nosotros mismos, más los que estamos estudiando este tipo de carreras, o sea, tratar de involucrar gente, tratar de involucrarnos nosotros y no dejarlo solamente como estar discutiendo aquí, sino lo que discutimos aquí, tratar de sacarlo y enseñarlo, porque pues al final de cuentas somos muy pocos. Diego, hay muchos aquí ahorita en el auditorio, ¿no? Pero decían que somos más de 1 millón y bueno, los demás siguen con su vida, se meten en la rutina, y pues jamás cuestionan si lo que está pasando en realidad es correcto o no es correcto y pues, se dejan llevar, ¿no? Por la corriente. Bueno, yo lo veo también más como dando los contratos, ¿no? De comunicación y esas cosas. Pero bueno, o sea, fundamentalmente lo que quería poner a lo que ustedes opinen es que el problema aquí está en el desinterés y la apatía que hay por parte de las personas. Que no lo veo como ciudadanos, yo nos veo como habitantes nada más de aquí del territorio. Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Ledesma, soy maestro en Derecho. Pienso yo, sobre todo como jurista, si bien es cierto, en algunos sectores hay cierta rechazo hacia la política, también es cierto que cuando los ciudadanos se organizan y tratan de participar, no hay los instrumentos jurídicos, y en el subrayo, no hay los instrumentos jurídicos para controlar el poder. Y por eso, cuando ven que una lucha no tiene frutos, se desaniman. Pero no es tanto por una tendencia del mexicano a no participar en política, sino porque carecemos aún de los instrumentos que nos permitan controlar el poder. Entonces, yo pensaría más bien en cuáles son los instrumentos, o cuáles son las propuestas, o cuáles son las ideas que tienen a ese respecto. Veo 3 manos, si les parece, cerramos con ellos 3 para que todos se vuelvan a comportar. Mi nombre es Germán Faisal. Mi comentario va encaminado también lo que decía Moya ahorita. Usted comentaba que tienen que abrir a que haya un mayor que haya mayor participación por parte de los ciudadanos y demás. Esto encaminado a que hayan debates, analicen y participen. Con lo que comentaba la doctora Marta Gloria respecto a los actores, por ejemplo, los actores premodernos únicamente creían en la ley divina, los modernos creían obedecían al rey, y los posmodernos no obedecían a nadie. Quiero pensar que nosotros somos actores posmodernos, en los cuales somos completamente individualistas y no existe una sociedad en la cual creamos. Entonces, mi pregunta va encaminada: ¿cómo podría ser, cómo buscar esa participación por parte de la ciudadanía cuando somos actores premodernos? Realmente no creemos en una sociedad, y cuando nos estamos en sociedad sigue siendo por el único fin, que es el individualismo. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Alejandro, soy estudiante de la Facultad de Derecho en el primer semestre. Mi comentario es más bien una crítica. La señorita dio varios puntos acerca de lo que deberíamos de realizar, pero creo que no están viendo el principal problema de raíz. ¿Por qué los habitantes no se convierten en ciudadanos? Es lo que deberíamos de analizar. Entonces, desde el primer momento, la mayor parte de la población no está instruida en una educación política, no tienen ni siquiera las habilidades suficientes para obtener una conciencia crítica. Esto es el principal factor por el cual muchas de las personas no se interesan y generan toda esta clase de problemas, a diferencia de otro cierto y reducido grupo de personas que
sostiene el poder, mientras que las demás personas no tienen la suficiente educación. Así que pienso que la principal tarea de todas las instituciones, más que tratar de facilitar todo este tipo de movimientos, debería ser más encaminada a la educación de las personas, porque a partir de ahí podremos generar esta conciencia crítica de una mayor parte de la población y enriquecer así la democracia. Gracias. El señor de la camisa blanca, gracias. Buenas tardes, también Eduardo Aguilar, también de la Facultad de Derecho. Doctor, antes que nada, pues un gusto por estas tierras. Supongo y solo supongo que serán débiles, unas más leales que otras, pero en estas reflexiones en cuanto a los enclaves autoritarios subnacionales, ¿hay algún elemento característico de las oposiciones políticas o sencillamente no pintan dentro de estos criterios que has mencionado? Gracias. Hacemos un corte si les parece. Pues muchísimas gracias a todos por las intervenciones. Creo que algunas preguntas no eran para mí, sino que las debe contestar Marcia. Pero me ha encantado esa intervención. Es más, creo que tengo una esquemita ahí que... Ya me resolví. Sí, ya me ha gustado muchísimo. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido muy generosa porque no creo haber provocado esto, ¿verdad? Está todo ya dentro. Está perfecto. Muchísimas gracias a Fernanda, a Adriana, a Germán, a Damián y a Eduardo. Voy a intentar hacer respuestas globales porque muchas de las preguntas creo que tienen puntos en común. Creo que me gusta esta idea de que estén tan preocupados por los ciudadanos, ¿no? Esto es nuevo en México. Eso está bueno. Porque en general en México las preguntas que me hacen tienen que ver ¿qué tienen que hacer las instituciones? Tranquilos. ¿Y los ciudadanos qué? Las preguntas de ustedes van orientadas a ¿y cómo hacemos para que dejen de ser habitantes y se convierten en ciudadanos? ¿O cómo hacemos para que dejen de ser individuos y se convierten en ciudadanos? Es decir, está bueno esto. ¿Qué hacemos nosotros, cada uno de nosotros, por ser ciudadanos? ¿Qué haces tú, Adrián, para ser ciudadano y no ser de esta gente que no le interesa? Ahora, a mí no me parece que todo... A mí me parece que todos tienen que ser ciudadanos, aunque sí entiendo que no todos tienen por qué dedicarse a la política de la misma manera. Hay un profesor que a mí me gusta leer mucho, se llama Rudolfo Paramio, que él dice, las democracias consolidadas no requieren que los ciudadanos estén todo el día en la acción. Requieren que en el momento en que el sistema tenga algún problema, salten esos ciudadanos a defender el sistema. Pero las democracias consolidadas pueden rutinizarse en el tiempo, mantenerse en el tiempo, sin que todos estemos ahí, ¿no? Como gladiadores. El problema es cuando no tenemos gladiadores, eso es otra cosa, ¿no? O cuando tenemos pocos gladiadores, ¿no? ¿Cómo se hace? Yo coincido contigo absolutamente, Damián. No sé cuál era el punto en donde era la crítica, porque todo lo que has dicho coincido plenamente contigo. Entonces, pero por ahí yo me despiste y había alguna crítica muy sustantiva y no me estoy dando cuenta, pero yo coincido plenamente contigo que es la educación. O sea, la educación es lo que te genera ese cambio, esa transformación. Obviamente tener derechos, obviamente tener reconocimiento de una serie de derechos básicos y también de segunda y tercera generación. Es decir, que las reglas de juego también son importantes, pero si tú tienes los derechos y la gente no se apropia de ellos, ¿de qué te sirve? Ahora, yo no sería tan pesimista en el sentido de nadie participa, nadie sabe, nadie se entera. Yo creo que hay mucho de comodidad. Yo creo en la opinión pública. Yo creo en la opinión pública y creo que la opinión pública en general se ha ido sofisticando, se ha ido haciendo más sofisticada en América Latina. Yo no sé, ¿puedo hacer una pregunta al público? Sí. ¿Cuántos de ustedes tienen Twitter? ¿Cuántos de ustedes tienen Facebook? Yo creo que Facebook mata a Twitter, pero no se lo digan a los de Facebook ni a los de Twitter, pero cada vez más son más los que Twitter. Es decir, después que te agota Facebook, tú pasas a Twitter, porque ya está bien de contar mi vida en Facebook. Y Twitter es una cosa más sofisticada, ¿no? Si yo esta pregunta la
hubiera estado aquí, habría tenido la suerte de haber venido antes y conocerles, posiblemente las manos hubieran sido únicas. Lo hago constantemente con mis estudiantes, cada año son más. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque las redes sociales son una manera, para mí, de democratizar la información y de democratizar el debate y de democratizar la discusión. Por ejemplo, si tú tuvieras una opinión diferente a la de Daniel Sobato, a la que acaba de publicar en Infolatam el domingo sobre el efecto de Sandy sobre las elecciones presidenciales, tú hoy le puedes escribir un Twitter a Daniel y ¿saben quién es Daniel Sobato? Responsable para América Latina de Idea Internacional. Le escribes un mensaje y le discutes sobre su vida. Se está haciendo cada vez más horizontal. Claro, hay una crítica a mi comentario, profesora, no todos tienen acceso a las tecnologías. Sí, pero por lo menos mis estudiantes y ustedes que están en esta universidad, si quieren, pueden tener ese acceso. Entonces, yo sacaría el eje del debate en la democratización, en qué hacen las instituciones por nosotros, y lo centraría en lo que usted, la respuesta de ustedes. ¿Qué hacemos los ciudadanos para involucrarnos más? ¿Por qué utilizo el ejemplo de las redes sociales? Porque las instituciones están cada vez más sensibles y se dan cuenta que una manera de ejercer control es a través de las redes sociales. Hoy, no sé el Instituto Electoral, no sé la universidad, pero en general en la mayoría de las instituciones ya hay gente sensible a utilizar estas nuevas, las páginas web, ¿no? la tecnología de las redes sociales, el video streaming, ¿no? Todo este tipo, el YouTube, diferentes instrumentos que la tecnología de la información nos están dando. ¿Para qué? Para mí, para democratizar el debate. Pero claro, para eso tienes que tener ciudadanos sensibles a esto, a utilizar, ciudadanos con ganas de formarse, ciudadanos con ganas de leer, ciudadanos de ganas de ser críticos. Germán, yo creo que esto es lo que hace que tú dejes de ser premoderno y pases a ser posmoderno. Ahora, yo creo que como bien decía Marta Gloria y todo el equipo, que ya nos quedó claro que está todo el equipo metido, esto hace que en una sociedad puedan convivir individuos o ciudadanos con diferentes tipos de prácticas y con diferentes niveles de cultura política. Eso no lo dijo ni Marta Gloria ni todo su equipo, eso lo dijo ya Almon Iberga, ¿no? Puedes tener en un mismo territorio ciudadanos con cultura cívica, con cultura parroquial y con cultura particular. O incluso en estas democracias locales que yo he ido describiendo, pueden coincidir ciudadanos con cultura cívica, con cultura parroquial o con cultura de súbdito, que sería una clasificación alternativa a la de premoderno, posmoderno, que también me pareció muy interesante. Pero las instituciones tienen una responsabilidad. Ayer vengo de estar en el IFE en una charla con los magistrados de los tribunales electorales de Europa Central y del Este, que había que entender cuál era la experiencia en Europa Central y del Este, y la preocupación de ellos es otra, piensa tú, ¿no? En esto de hacer un ejercicio de política comparada. En Europa Central y del Este la gente participa, la gente quiere participar. El tema está que hay una generación de personas que en el paso de un sistema unipartidista a un sistema multipartidista, esa generación de personas, que ahora ya es más mayor, tuvieron experiencias donde el sistema de partido único les resolvía las cosas. Por tanto, sus demandas, sus necesidades estaban satisfechas. Esa generación vivió la transformación del sistema de partido único a multipartidismo y se encuentra que en este nuevo sistema más plural, más democrático, más abierto, más competitivo, estas opciones políticas a ellos y a sus hijos, sobre todo a sus hijos, no le dan respuesta a sus demandas básicas, ¿no? Lo que sería en un esquema lineal nuestro, poliárquico, es todo el mundo que quiere querer la democracia, todo el mundo tiene que querer la democracia, porque somos así, ¿no? Somos un poco intolerantes con los que no son democráticos, ¿no? Nos gusta la democracia, pero claro, nos olvidamos del right choice, de la elección racional, y de que la gente hace evaluaciones, y que la gente que vivió en un sistema unipartidista, en donde el sistema le respondía a todas las demandas, tienen otras preferencias.
y otros valores. Y ahí tienes prácticas premodernas, pero claro, la gente, en el fondo, todos somos animales racionales. No hacemos cosas en contra de nuestros propios intereses. Y si las hacemos es porque hay un bien mayor, ¿no? O sea, tú me dirías, no, pero somos todos buenos. Somos todos buenos mientras son nuestros intereses. Cuando ya nuestros intereses comienzan a ser afectados, ahí comienzan a salir los monstruos, ¿no? Como los monstruos de Ali McBeal, ¿no? Viste, te sale un monstruo, ¿no? Por tanto, a mí no me gusta esta posición de ponerme, ¿no?, desde la triga de decir todos tenemos que ser democráticos. Lo que tenemos es generar incentivos para que todos quieran estar en la democracia. Y ahí hay una responsabilidad de los ciudadanos cuando eligen, cuando controlan, cuando ejercen el accountability, y de las instituciones. Pobre, la miro Yolanda, pero digo, representa a la institución pobre Yolanda, pero en realidad no exactamente la que trabaja ella, sino otro tipo de instituciones, como el gobierno, el ejecutivo, nacional, federal, no, local. Porque lo que tenemos que hacer es que la democracia genere resultados. Y no estoy pensando en una democracia de resultados como es el lema de un reciente ganador de una elección nacional en América Latina. No estoy haciendo publicidad subliminal. Cualquiera que entienda esto, guárdese la interpretación, porque claro, yo no me había dado cuenta y yo vengo con la democracia de resultados y me dicen, pero si es el lema del PRI, y yo, claro, no me había dado cuenta. No estoy pensando en eso. Lo que sí creo es que hay que dar resultados. Si queremos que los ciudadanos se mantengan en el juego de la democracia, que para mí es el único juego posible, tenemos que dar resultados. Y entonces ahí vas a tener gladiadores. Ahí la gente va a decir, oye, porque hay una evaluación de costo-beneficio. No estoy olvidando el neoinstitucionalismo, me parece que el neoinstitucionalismo te da el marco, pero es importante cómo la gente percibe las cosas en términos de sus propias evaluaciones. ¿Qué pasa con la oposición, Eduardo, respecto a los enclaves autoritarios? En esos lugares normalmente está o cooptada, o está disminuida, o no tiene capacidad real, por las razones que sean, por malas gestiones anteriores, o porque no ha tenido posibilidad de desarrollarse. Y esa es una cuestión fundamental. Pero ojo, yo creo que a nivel nacional también tenemos un reto con el tema de las oposiciones. Ahora está mucha gente mirando el tema de las oposiciones. Hay gente, sobre todo haciendo tesis doctorales, que está intentando volver a centrar la discusión en la relación gobierno-oposición y pensar en términos nacionales. A nivel local, lo que tenemos muchas veces es la ausencia de esas oposiciones. Porque nos olvidamos que en una democracia, sobre todo porque vivimos en sistemas presidencialistas, que en una democracia es tan importante el gobierno como la oposición. Los que vivimos en democracias parlamentarias eso lo tenemos como más claro, porque el parlamentarismo tiene incentivos más claros para fortalecer, para que el papel de la oposición esté más claro. Me parece que ahí hay un área de diseño institucional importante para pensar de cómo hacemos para que en sistemas presidencialistas los que ejercen la oposición tengan sobre todo un espacio de visibilidad más claro. Esto de que todos los miércoles en el sistema parlamentario español sale el líder de la oposición a criticar al gobierno o a comentar o a discutir, pero hay una cámara de televisión que por ley está puesta ahí para que el líder de la oposición, el que quiera, lo pueda escuchar. En sistemas presidencialistas el espacio, el rol de la oposición se limita al Parlamento, no se limita al Parlamento, el escenario es el Parlamento, pero no está tan claro quién es el jefe de esa oposición, ni cómo visualizar ese papel. Ni siquiera pensar en que hay un gabinete paralelo. En sistemas parlamentarios sí, es decir, el que está en el poder hace política pública, pero el que está en la oposición también tiene su gabinete de políticas públicas generando alternativas. Entonces, en este tipo de enclaves es muy difícil. Yo creo que más o menos contesté a todo, me falta Fernanda. Más o menos te contesté, Fernanda. Mi buen colega y amigo, el profesor Daza, a quien ustedes tienen la posibilidad de aprovechar, me decía hoy en el auto que estamos en un mundo de transformación en donde vamos cada vez más a esas individualidades. Y claro, hay una generación o dos generaciones que está como descompasada de una nueva generación que se formó y que se desarrolló y que son ustedes, que somos nosotros los jóvenes, ustedes, ¿no? Que tienen otros códigos y que tienen otra relación con las instituciones. Es
Es decir, a ustedes hay que contarles cómo era la política antes, ¿no? A muchos de nosotros no nos tienen que contar cómo era el gobierno de Fox, lo sabemos, porque lo vivimos. A ustedes hay que contarles, por no decir más para atrás, ¿no? Entonces, yo no sé si eso se hace a través de organizaciones autónomas. Evidentemente, si vamos a la tradición de la cultura política, del capital social, del éxito de Tocqueville, la idea de que cuanto más asociaciones haya, más pluralismo, más redes de confianza, a mí me gusta esa idea. Pero vivimos en un mundo donde la gente está más cómoda en su Twitter y en su Facebook que yendo a un ámbito social de relación. Entonces creo que ahí hay desafíos importantes para cómo generar redes de confianza en espacios que son, voy a ser un rato filósofa, aunque no me gusta mucho, esto de líquidos, ¿no? Como Bauman dijo, ¿no? Como sociedades líquidas, ¿no? Donde las identidades cambian, donde las redes de confianza son otras, donde los espacios de interacción son otros. No sé si la respuesta es solo generar asociaciones autónomas, me encantaría, pero me parece que también hay todo un mundo de los jóvenes en donde no sé si los puedo encauzar en esa, y no sé si está bueno encauzarlos. Creo que se están generando cambios importantes y luego nuevamente apelo al tema de las nuevas tecnologías. Las manifestaciones en España no las generó ninguna asociación como tal. No me creo que fueran absolutamente espontáneas, porque debía haber redes de contacto, ¿no? Pero fueron a través de las redes sociales. Es decir, el 15M, independientemente de lo que reivindiquen, que estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, es otra cosa. Lo que mostraron es que esta idea de que a los jóvenes no les importa nada era mentira. A los jóvenes no les interesa. Yo soy 132, más allá de lo que están diciendo, además, muestra que los jóvenes se movilizan. Más allá de que estés de acuerdo o no, no estoy discutiendo eso. Entonces, me parece que hay espacios de discusión que se generan por vías alternativas hoy que antes no había. Y que está bueno echarles mirar, ¿no? Pensar. Y que desde ahí se pueden generar también redes de confianza. Por lo menos por ahora, mientras eso no se desvirtúe. Yo creo que está... ¿Otra pregunta? Bueno, ya para terminar, como último número, agradecer a la doctora Flavia por, pues ahora sí que aceptar la invitación de ese grupo de estudiantes que nos encontramos en el Colegio de México, en el tercer foro de la democracia en Latinoamérica. Muchas gracias por estar aquí, esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que la tengamos en nuestra universidad. Agradecer también al maestro Carlos Praxedis, el director de la facultad, a la maestra Denise Contreras, coordinadora de la carrera de Ciencias Políticas, al maestro Luis Daza, a Yolanda Elías Calles Cantú, presidenta de la Comisión de Fomento del Régimen Político del Instituto Electoral de Querétaro. Gracias por hacer posible que hoy estemos en esta conferencia. Y pues bueno, a nombre del IEQ, de la UAC, de la Facultad de Ciencias Políticas y de la Organización Mexicana de Estudiantes de Ciencias Políticas, Administrativas y Jurídicas, les damos las gracias y pues bueno, muy buenas tardes. Le vamos a entregar un reconocimiento a la doctora Flavia. Y además entregarle un reconocimiento simbólico por nuestro profundo de No, simplemente por si alguien quiere, mi correo electrónico es flavia@usal.es. Yo estoy a vuestra disposición siempre que necesiten ahora. Si en algún momento quieren venir a Salamanca, son más que invitados. En Salamanca tenemos un instituto de estudios sobre América Latina, que trabajamos muchos politólogos, economistas, sociólogos, comunicadores, y tenemos programas de máster, de doctorado,
y ojalá se animen a venir a Salamanca, pero si no, ojalá sigan estudiando después del grado, el máster, el doctorado, y estoy a vuestra disposición de corazón. Cuando quieran me escriben y donde yo pueda. Sí les digo que cuando me pongan el nombre me digan de dónde los conocí, porque luego yo me olvido, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal? Y digo, ¿quién era esta persona? Pero si me dicen, no, nos conocimos en tal, yo recuerdo rápidamente todavía. Así que muchísimas gracias por acompañarnos.